la modalidad del examen. El Bueno, examen gracias. final, de nada, el examen final, como les dije, va a estar habilitado desde el 21 de agosto, acá lo tengo, desde el 21 de agosto al 25 de agosto. ¿Bien? El examen final es un intento, ¿sí? ¿Quién va a estar habilitado para realizar el examen final? Son aquellos alumnos que, de parte mía como docente, tengan los exámenes aprobados con 6, los exámenes que se dieron hasta la fecha. ¿Sí? Bien. Cada uno de ustedes me va a escribir al privado en esa fecha, entre el 20, vamos a suponer, el 20 ya me pueden empezar a escribir, no hay problema. Del 20 hasta el 25, que es cuando va a estar habilitado el examen, me va a escribir al privado con su nombre completo, el cursado, obviamente, para yo poder corroborar el tema de las aprobaciones de los exámenes si ustedes están aprobados. Bien, una vez que yo tenga eso, cada representante de ustedes también me va a pasar con nombre y apellido si están a la fecha con las cuotas al día, ¿sí? Y también con la certificación paga. Una vez que yo tenga todos esos datos, les voy a pasar a ustedes, a cada uno, al que me escriba, obviamente, una contraseña única que no se comparte para que puedan ingresar a hacer el examen. Vamos a suponer que en ese examen final Danisa, perdón, otra vez como ejemplo, Danisa desaprobó, ¿sí? Tiene un recuperatorio, que también tienen que pedirme contraseña. Bien, el recuperatorio va a estar habilitado, si lo quieren anotar, del 28 de agosto al 30. No hay otra fecha, porque yo el 31 tengo que pasar sí o sí a Casa Central sus notas. Bien, la metodología del examen es la misma que venimos manejando hasta ahora, de la misma manera. Verdadero o falso, emparejamiento, eh, múltiple opción. Es la misma metodología que hasta ahora. Perdón, profesora. Yo tuve en uno de los exámenes, em, en uno de los puntos, una diferencia. O sea, no sé si estaba mal hecha justo esa pregunta, pero 2 veces me preguntaba lo mismo en el mismo cuadro. Y me dio como equivocado. Yo en los dos contesté la correcta y me daba como equivocado. Me lo podés Cuando pasar al pasa algo, privado, si podés, bueno. Yo le saqué así lo foto y después me corroboro. olvidé de pasártelo, pero Hácenmelo, porque si no, no sé de cuál me hablan. sí, pero Puede pasó haber varias, equivocaciones, que a no voy veces a decir que no. claro, que a veces en los anteriores te mandaba y me decía que estaba equivocado cómo estaba programado. Eso era. Me ha pasado con un alumno que se sacó 5,83, vamos a ponerle, no me acuerdo, era algo, y era Mínimo. una pregunta que estaba mal, o sea, que la subí mal, y obviamente el examen se lo di, Mm, porque no fue una equivocación de ustedes, fue una equivocación mía. ¿Sí? sí, gracias. No sé qué más me queda. Ah, y otra cosa que se lo repito de nuevo para que quede grabado, es que la semana que viene voy a poner una clase extra, quizás dos, vamos a ver. eh, Después les voy a avisar el día, la fecha y la hora
lo más probable es que sea por la noche, después de las 9. Cualquier cosa, igual la clase va a quedar grabada. Bien, ahora sí, arranco, si no sigo hablando, no arranco nunca. Bueno, la clase anterior habíamos quedado en terminar de ver bullying. Voy con mi cuaderno. Bullying social. Profe, Sí, antes que arranque, le sí, pregunto, ¿el examen final es solo con el material que entró y usted nos explicó o con todo lo que tenemos en el con campus? todo, con Ah, todo. bueno. Por eso les voy a poner clases, unas clases extra para poder terminar de dar todo el material. Ah, bueno, listo. Genial, gracias. Bien, bullying social. Se emplea ese tipo de bullying dentro de, o sea, como estábamos hablando de la escuela, lo vamos a implementar ahí adentro. Es cuando se le niega constantemente a un individuo integrarse a un grupo, ¿sí? Lo aíslan, lo excluyen de la vida social escolar, ¿bien? En esa forma de bullying, la víctima lo que hace es que el victimario ignora a la víctima, no le da espacio ni siquiera para opinar, ni adentro ni afuera del aula, ¿sí? Crea por ahí mala reputación del mismo. Bien, por otro lado tenemos el bullying sexual, ¿sí? Es la forma de acoso que es muy perturbadora para la víctima. ¿Bien? ¿Por qué? Porque toda agresión va dirigida a intimidarla, a abrumarla a través de conductas sexuales. ¿Bien? Y, disculpen que admito al compañero, ¿está? Y lo que hacen acá es que obligan a un individuo a realizar acciones de índole sexual contra su voluntad. Por ejemplo, algún tocamiento forzado en las zonas erógenas, por ejemplo, obligar a la víctima a ver pornografía, ¿sí? O a cualquier imagen que sea alusiva al sexo, que esa persona no quiere observarla. ¿Bien? Hace referencia a todo a lo que es, obviamente, las partes sexuales de otro individuo, quizás también para que los compañeros se burlen, ¿sí? Y todo eso se encuentra dentro del bullying sexual. ¿Bien? ¿Qué sucede? Cuando ese niño llega a la adolescencia, los agresores tienden a incrementar esos ataques. ¿Bien? Y exigen por ahí a la víctima que se tome fotos mostrando algunas partes del cuerpo, la obligan a besarse, a tocarse, ¿sí? Y en los casos, digamos, más extremos, también las obligan a tener relaciones sexuales, ¿sí? Este bullying puede ser aplicado tanto a niños como a niñas, ¿bien? Y son de gravedad. Por otro lado, tenemos lo que es el ciberbullying, que Larisa, decime, Sí, perdón. no, está bien con ese tema. Eh, el niño que le hace bullying al otro también tiene un problema, Y sí, porque a veces totalmente. no, o sea, no lo sienten que están haciendo daño y constantemente se la agarran con esa persona. Sí, de mi parte, podría hasta decirlo que los dos son víctimas.
el que lo ejerce porque algo le pasa al que ejerce bullying, algo le sucede, sea en la Sí, familia, sea con los amigos, sea donde fuera, para que esa persona ejerza bullying. Y el otro es la víctima que recibe el bullying. claro, Algo sucede, hay que observar las dos las, partes, las dos. ¿sí? Sí, O muchas gracias. veces, ¿qué sucede? Un niño que es la víctima, comienza el psicólogo, todo lo que conlleva, y el que le hacía bullying sigue haciendo bullying, porque para él, entonces, uno lo veo como padre, ¿no? Supongamos que mi hija hace bullying, yo también tengo que tratar a mi hija, porque algo pasa para que ella ejerza bullying sobre los demás, ¿sí? Eh, Otra cosa que es muy común hoy en día, que estamos con la tecnología, los jueguitos en línea, las páginas web, bueno, que todo el mundo tiene acceso, es el ciberbullying, ¿sí? Que se ejecuta a través de la web, de los medios de comunicaciones digitales, el WhatsApp, el celular, las redes sociales. Antes era más común los correos electrónicos, mensajes de texto, los juegos en línea, ¿sí? Las páginas web. Todo esto de la tecnología permitió que el acoso se extienda a todos los ámbitos de la vida de la víctima, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solo se encuentra atormentado dentro de la escuela, sino también en cualquier sitio en que se encuentre. ¿Bien? Y en este tipo de bullying es común las amenazas a la integridad física, a las burlas, a las bromas esas pesadas del mal gusto, el hackeo de las cuentas privadas, ¿sí? Eh, Videos por ahí que graban a esta víctima cuando le ejerce bullying y se distribuye por todos lados para que los demás también se burlen de él. ¿Bien? Entonces, todo este incremento que tenemos hoy en día del uso de lo que son dispositivos móviles, la tecnología, que alcanza mucho hoy a los más pequeños, ¿bien? La opción de eh, numerosos, digamos, comentarios en lo que son las webs, más que nada en lo que son los juegos en línea, ¿bien? Se hizo bastante grande, por decirlo de alguna manera, ¿bien? El término el ciberbullying, en sí no lo debemos confundir con ciberacoso. ¿Por qué? Porque el ciberacoso va orientado a víctimas de cualquier edad y tiene connotaciones sexuales. El ciberbullying se considera una herramienta de acoso escolar, ¿bien? Que se genera principalmente a raíz de lo que acontece dentro de ese centro educativo, bien, divulgado, digamos, por todos los demás estudiantes, ¿sí? Bien. Eh, Otra cosa con respecto a bullying, así vamos terminando con estos temas, es que el agresor, por lo general, son hombres, ¿sí? Son esos niños de mayor fortaleza, ¿bien? El agresor también en lo que es el ámbito social, suelen carecer
fuertes lazos familiares. Bien, son los menos populares que los más adaptados, pero son los más populares que sus víctimas, ¿sí? El agresor, tenemos diferentes tipos de agresor. Tenemos el agresor activo, el que agrede personalmente; el agresor social indirecto, que es el que manipula el comportamiento de los otros; y el agresor pasivo, que es el que participa de la agresión, pero no actúa. ¿Bien? Y por otro lado tenemos la víctima, ¿sí? Que no suele ser el más fuerte en este caso, ni el de gran tamaño. Generalmente es el que denota ciertas debilidades o fragilidades. Bien, en el ámbito social, la víctima generalmente son rechazados, les cuesta socializar, son poco populares, son los niños que pasan por ahí mucho más tiempo en casa, son los que suelen ser protegidos, ¿sí? Y la víctima también hay dos tipos. Tenemos la activa o provocativa, ¿sí? Que es la víctima que exhibe sus propios rasgos vulnerables; y el pasivo, que son aquellas que se muestran poco, que sufren en silencio, ¿sí? Hasta ahí vamos. Y por otro lado tenemos los espectadores o espectadoras y adultos o adultas. Los espectadores o espectadoras, ¿qué hacen? Lo que hacen es que tienen una falta de apoyo, o sea, no le dan apoyo a las víctimas, ¿sí? Y esos espectadores son el resultado de esa influencia de los agresores. Bien, esos espectadores, esos jóvenes espectadores, también se comportan de forma agresiva luego de observar un acto de agresión. Bien, y son los que inhiben esa ayuda y fomentan la participación. Y en otro caso, con respecto a los espectadores, también puede ser que sientan ese miedo a ser víctima, lo que le impide defender a ese compañero que está siendo agredido. ¿Sí? Lore, decime. Sí, profe, ¿cómo le va? Buen día a todos. No, a mí, por ejemplo, he visto casos, sí, a un compañero de secundaria que le hacían bullying. Él era relativamente nuevo, y me acuerdo que era como que te daban ganas de sacudirlo y decirle reacciona, defendete. O, por ejemplo, habíamos un grupo que íbamos y le comentábamos a la celadora, a los profesores, lo que estaba pasando, lo que le hacían a él, porque no queríamos ser cómplices, por ejemplo, de eso. Y sin embargo, era como que él mismo no se daba, eh, o sea, no sabías qué hacer porque no querías al mismo tiempo que esa situación siguiera, pero tampoco esa persona no hacía nada y a su vez las otras personas que podían hacer, digamos, los profesores o algo, era muy poco porque él no se defendía. Entonces, también hay que ver que las víctimas a veces es como que se encasillan en eso o te dicen o ignoraban. A mí, por ejemplo, me re molestaba lo que le hacían y tal vez a él no sé si lo tomaba con esa magnitud o la verdad que, no sé, era... Claro, en el tema de bullying, cuando son niños, los que tienen que actuar son los adultos. Claro, en El este niño, caso éramos secundaria, ¿no? Secundaria, últimos años. A mí lo que me daba cosa era que un chico menudito, morochito, chiquito, vos decís todos los otros semejantes más todo, y era como que se la habían agarrado con él. Y
Y a mí era como que te daba esa cosa y esa impotencia de no poder hacer nada, porque vos veías que daba la sensación de que varios eh, se encastillaban con él ahí y él no hacía mucho. Eso no sabes cómo actuar a veces en ese caso. No sabes cómo actuar y nos terminábamos convirtiendo en esto que hablábamos de espectadores. Claro, sí, por eso Aunque en el justamente. fondo por ahí queríamos ayudar, pero no sabíamos qué hacer. Claro, tal cual. Terminamos siendo espectadores y después de eso entra el tema de los adultos, Muchas ¿sí? veces, Que los adultos, sí, perdón, muchas veces a lo mejor lo paralizaba el miedo y como decir, mejor no hago nada porque se va a complicar más, o se la van a va agarrar a ser peor. peor. A veces pasa eso también, que prefieren no decir nada, cosa que después no se la agarren peor, no se ensañen, digamos, peor con la víctima. Claro, y a Claro, veces no sabes si a defenderlo o no, por ejemplo, porque era como que le decían, ya te estás apañando atrás de las... nosotros como había un par de compañeras que lo defendíamos, pero como diciendo, obvio, ya se está apañando atrás de las nenas y muchas Pero veces también sucede, como les dije antes, cuando uno sabe que el otro está haciendo mal, pero uno no se quiere meter por el miedo de que después el bullying se vuelva contra el otro, ¿sí? Porque si vos estás del lado de la víctima, listo, vos también sos una víctima más. ¿Qué pasaba? Y antes nuestros padres, en mi época por lo menos, no hablaban de esto. A mí no me enseñaron que nadie debe agredirme ni físicamente, a mí no me lo enseñaron. Ni tampoco me enseñaron que yo no debía quizás burlarme a lo mejor de algún rasgo físico de otro compañero, por ejemplo, que fue lo que le conté la otra vez. No claro, me lo enseñaron. Para mí era normal y no estaba bien. ¿Sí? Entonces, para terminar, denme un segundo. Con respecto a los adultos, les iba a decir que generalmente se enteran de ese bullying cuando ya está en un nivel bastante mayor de riesgo, ¿sí? Los adultos en realidad lo que deberíamos hacer es, primeramente, mantener una actitud de alerta, vigilante, ¿sí? Tratar de observar las actitudes tanto en este caso, de nuestros hijos, o si alguno es docente de los alumnos, ¿sí? De las relaciones que tienen entre ellos. Bien, en el caso, hablo de padre, madre en este caso, si uno observa que su niño cambió su actitud en casa, porque en casa también la cambian, es porque algo pasa, o cuando vuelve del colegio, que vos los ves triste, o cuando te dice, mamá, yo no quiero ir al colegio. ¿Por qué no querés ir al colegio? ¿Qué no te gusta? Indaguemos, preguntemos. ¿Sí? ¿Bien? Las consecuencias del bullying para la víctima mayormente es fracaso y dificultades escolares, ¿sí? Niveles altos y continuos de ansiedad, insatisfacción, depresión, fobias al colegio, ¿sí? También una personalidad insegura, ¿bien? La autoestima está muy baja, tiene dificultades sociales, hasta intentos de suicidio y otros consumados. Bien, las consecuencias para los espectadores
es un refuerzo positivo de conductas egoístas, donde vemos, por ejemplo, cuando el victimario ejerce bullying sobre una víctima y el espectador saca el celular para firmarlo, que se ve por todos lados. ¿Sí? Se produce también en el espectador una pérdida de creencia en la justicia, que es lo que hablábamos por ahí antes, Lore, va relacionado con eso, de decir, che, yo fui y le dije al docente y el docente no hace nada. ¿Y yo qué hago? No hay justicia. ¿Sí? También el espectador puede sentir una sensación de indefensión. ¿Bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? De 10. Ahora lo que me toca es la elección de la escuela. ¿Sí? Sabemos que la elección de ciertas modalidades escolares al que tiene niños es una decisión que es bastante compleja, ¿sí? Y despierta siempre, obviamente, muchos sentimientos, muchas dudas, inseguridades, eh, exigencias. También nos trae angustia esto de la elección del colegio. Cuento algo personal, yo antes vivía en otra ciudad y mi niña en pandemia nos mudamos a otra ciudad. Entonces yo la tuve que sacar de su colegio, de sus compañeritos, y dije, ay, no, pobrecita, cuando la mando a otra escuela le va a costar. Bueno, estuve averiguando, bueno, me decidí por una, pero viste que no estaba segura, viste cuando uno dice, no sé, a lo mejor la pifié. Bueno, en mi caso resultó todo lo contrario, fui yo quien, ¿cómo decir? Cuando, ay, no me sale la palabra, desestimé al colegio y me llevé una sorpresa grandísima que no era lo que yo creí que era, para bien, ¿no? Para bien. Que me decían, no, ese colegio, ¿viste? Cuando uno empieza, entonces la elección de la escuela también es un gran tema. Y otro gran tema es lo que es la inclusión en la escolaridad común con respecto a niños con ciertas discapacidades, ¿no? Temor por ahí a que nuestro hijo o hija no sea bien recibido, que no tenga una atención adecuada, a que sea rechazado, discriminado, a quizás también no poder responder a esas exigencias pedagógicas que implementa el colegio. Y por otro lado, tenemos lo que son las concurrencias a las escuelas especiales, que también hay temores que no sean lo suficientemente estimulantes, que el contacto quede reducido a compañeros con igual o quizás peor déficit que nuestro hijo. Bien, tenemos que saber que el tipo de escolaridad debe ser un medio para mejorar la calidad de vida de los niños, en este caso con necesidades educativas especiales. Así que hay que tener muy en cuenta el tema de la elección de la escuela, más que nada cuando tenemos algún niño con algún déficit o discapacidad. ¿Sí? Sabemos que la integración de un niño comienza en la familia. ¿Sí? Es importante que el niño logre ubicarse en lo que es la dinámica familiar y vincular la integración del niño pues al grupo familiar
abre caminos para su integración desde la familia hacia la escuela y hacia la sociedad. ¿Sí? Y no solo hablo, en este caso, de niños con cierta discapacidad, sino de todo niño. Primero en casa, para que después él siga su camino, escuela, sociedad, y así sucesivamente. ¿Sí? Empiezo con otro tema. Vejez. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Alguien quiere acotar algo antes que terminemos con esto? Porque ahora es otro tema totalmente distinto, ¿no? Yo podría Dale. acotar el tema de las escuelas por la experiencia con mi niño, que vivíamos en Rosario, fue a un jardincito público. Después fuimos a Buenos Aires a vivir y ahí tuvimos que elegir una escuela pública también, que es cercana a donde vivíamos. Y la escuela que nos tocó, teníamos 5 opciones, pero la escuela que nos tocó era una escuela de lenguas vivas, en donde desde jardín aprendían varios idiomas. Muy exigente. Era pública, pero era muy exigente. Y según en Buenos Aires y en todos lados dicen que es la mejor. Pero no es la mejor para mi hijo y para mi familia. Tanta la exigencia era que nos iban eh, poniendo a un costado, o sea, a mi hijo y a nosotros siempre poniéndonos dificultades. No era que era la mejor escuela, sino era que mi hijo no encajaba. Que si los chicos no encajan en esa escuela, te invitan a que lo saques. Sutilmente. Y sutilmente, sí. Y de esa forma fue que empezamos a buscar otras escuelas. Necesitábamos que no sea religiosa, que sea laica, que no sea privada también, sentíamos. Y entre todas las escuelas vimos escuela pública, escuelas privadas, escuelas religiosas y la opción Montessori y Waldorf. Y las que nos ubicó fue la pedagogía Waldorf. Igualmente hay que conocer mucho para estar en esa escuela porque es muy chocante para quien no conoce eso. Creo que hasta último momento, en 7º grado recién terminamos de conocer cómo era, estando ahí adentro. Pero bueno, todas son opciones, como vos, Sí. como usted, profesora, dice, y No, como vos, como usted. como vos decís, Claro. pero, Y también sí, es muy bueno perdón, que, Dani, sí, que también muchas veces, si nos dejamos guiar por el que nos dicen, sí, esa escuela es mejor, pero por ahí uno ingresa a su niño, hijo o que fuera al colegio y no le resulta a uno como esperaba que era, que fuera. Más si el niño por ahí tiene algún cierto grado de discapacidad, donde uno ve que el niño no avanza. Y es por ahí es necesario a mitad de año cambiarlo de colegio. sí, O sí, el niño no encaja con los compañeros y se siente mal. es también Ese era mi miedo, por ejemplo. claro, es también un gran tema el que a los padres, cuando los queremos anotar en alguna escuela, no nos abran la puerta de la escuela para que conozcamos cómo es. En cambio, lo que nos pasó con esta pedagogía fue que nos abrieron las puertas para que estemos los padres y sepamos cómo es, de qué se trata, estemos en clases para verlas. Y hay las escuelas públicas más,
Uno lleva a un niño a un jardín y la maestra toma al niño, lo mete y te cierra la puerta. Entonces pasan estas cosas que no hay un buen despegue, no hay una forma cordial de tratar al niño, y a los padres tampoco. Eso pasa. Pero es muy bueno saber de qué se trata la escuela, cómo es. Es difícil el Es tema. es un trabajo nuestro como padres e investigadores, Sí, algo así. e insistir Sí, en que nos den información. que nos den información exactamente. Como yo les comenté, mi niña fue, para ella está en primer grado, pandemia, Ay, el primer año. lo peor. Casa, segundo año, segundo grado, nos mudamos. Entonces, escuela nueva. Al principio un poco de pandemia, después van, bueno, grupos separados. Cuando yo la voy a anotar a este colegio, porque acá los colegios públicos es por eh, barrio. O sea, vos vives en tal barrio, te toca tal escuela, no tenés opción. Si no, Sí. tenés las privadas, que yo privada no quería. Entonces la anoté en este colegio público del barrio, ¿sí? Cuando yo fui a anotar a mi hija, bueno, me dieron opción, mañana, tarde, perfecto, la anoto por la mañana y la directora me lleva a conocer el docente, la docente en ese momento, antes de que empiece el colegio, y la docente que me dijo, mamá, yo te voy a pedir un favor, vos me agarrás la mochila de tu hija del año pasado, o sea, pandemia, y me la traes como está. Yo dije, Ah, ¿qué? Y era para ver lo que había dado mi hija, cosa que en otro colegio de acá público, el docente ni se enteró y la niña que fue a ese colegio, que venía de otra ciudad, quedó atrasada. Al docente no le importó que esa niña en el otro colegio, en la otra escuela, en la otra ciudad, donde fuera, no habían visto los mismos temas que vieron ellos. En el caso de mi hija, por suerte, mi hija venía más adelantada, entonces como que enganchó ella chocha. Y otro miedo de los padres, cuando nos cambiamos de colegio, nos mudamos de ciudad, lo que hablaba antes es el miedo a que los otros compañeritos por ahí, al ser nuevos, te rechacen o ellos mismos no se integren. Y también muchas veces nos lleva a tener que cambiar de colegio. ¿Sí? así pasa. Así es. Gracias. En fin. Vejez. ¿Qué es la vejez? Hay que entender, por un lado, primero que la vejez es parte del proceso evolutivo y no es una enfermedad. ¿Bien? Hay que permitir, en este caso, caracterizar ese periodo de la vida para que a partir de ahí empezar a pensar en patologías que surgen y obviamente cuál será nuestro rol como acompañante. ¿Sí? Entonces, la vejez es un estado de involución y no una enfermedad. ¿Bien? No es tampoco solo un hecho biológico, sino que también es un hecho cultural. ¿Bien? Y lo que sucede también en la vejez es que eso fue la palabra, produce, digamos, una reducción de los intereses. También hay una pérdida de la fluidez mental. ¿Bien? Por ejemplo, qué sé yo, la organización, la flexibilidad, ni hablamos, eh, la memoria del trabajo por ahí. Bien, no a todos les sucede, pero
un poquito de esa disminución pasa en la vejez. También en la vejez uno se comienza a sentir que más solo, más aislado, está a la espera de la muerte, ¿sí? Y suceden ciertos cambios que son graduales, como son la edad cronológica, ¿sí? Los años transcurridos desde el nacimiento. Por otro lado tenemos la edad biológica, que son los cambios físicos y biológicos. La edad social, que es la capacidad de contribuir al trabajo, la protección al grupo social, la utilidad social. Y la edad psicológica, que es en función de los cambios cognitivos, afectivos, de personalidad a lo largo de todo el ciclo vital. ¿Sí? Así que tenemos para esto que una valoración geriátrica integral, que se puede resumir en BGI, que es un proceso diagnóstico multidimensional que cuantifica la capacidad y los problemas médicos geriátricos. ¿Sí? El objetivo de esto es que recabar, digamos, la mayor información para mantener a ese anciano en su domicilio con la mejor calidad de vida posible. Bien. También el anciano tiene que deterioro físico, que es con la aparición quizás de enfermedades, como la aterosclerosis, la hipertensión arterial, reumatismo, afecciones musculares, otras enfermedades como puede ser cardiocerebrovasculares, de la sangre, el aparato digestivo, urinario, respiratorio, de nutrición. Puede aparecer también cáncer, Alzheimer, Parkinson, cualquier enfermedad del sistema nervioso, ¿no? Somos más propensos cuando llegamos a la vejez. ¿Bien? Otra cosa que hay que tener en cuenta es la parte social, o sea, la situación sociofamiliar, las relaciones interfamiliares y las relaciones sociales de esa persona geriátrica. ¿Sí? Otra cosa que se mide en el índice de valoración geriátrica integral es la parte física. Se mide la autonomía del paciente para las actividades diarias y de movilidad. ¿Sí? Acuérdense que todo esto con respecto a la valoración geriátrica integral es para tratar de encontrar la mayor información para que ese anciano quede en su domicilio con la mejor calidad de vida posible. ¿Sí? Y hay índices también de valoración geriátrica. Se mide que el estado orgánico cerebral, el estado mental, ¿sí? Lo que se mide son las funciones cognitivas, o sea, cerebrales, el estado emocional, la personalidad y la conducta del anciano. Y también tenemos lo que es la valoración clínica, que hace referencia a la historia clínica de este geronte, no solo con las enfermedades y los registros, obviamente, de sus síntomas desde que él ingresó a la tercera edad, sino a todas las enfermedades preexistentes que tuvo. ¿Bien? Para lo que es la Organización Mundial de la Salud, el envejecimiento es la consecuencia y acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que lleva a un descenso, digamos, gradual de las capacidades tanto físicas y mentales y un aumento de riesgo de enfermedades y finalmente la muerte, ¿no?
desde el punto de vista todo esto obviamente biológico. También tenemos lo que es un envejecimiento normal. Un envejecimiento normal implica cambios, digamos, graduales biológicos, psicológicos y sociales que están asociados a la edad, ¿sí? Que ocurre con el paso del tiempo. En cambio, por otro lado, tenemos lo que es el envejecimiento patológico, que se refiere a los cambios que se producen como consecuencia de enfermedades o de malos hábitos, por ejemplo, el fumador, ¿sí? Y que no forman parte de ese envejecimiento, digamos, normal. ¿Bien? Bien. El envejecimiento también tiene características. Es progresivo, ¿sí? Afecta también la capacidad para llevar a cabo varias funciones, ¿sí? Es un fenómeno que es bastante complejo, también es inter y intraindividual, no todos con 95 años van a ser iguales y van a envejecer de la misma manera, ¿sí? Es un proceso que es bastante lento, pero es dinámico y depende también de varios factores internos y externos. Puede ser enfermedad de familia, ¿sí? El anciano que se encuentra mayormente solitario envejece más rápido. Es como digo yo, es como que busca la muerte más rápido. Yo lo digo de esa manera, no sé si estará bien, es lo que pienso y lo quería decir. Otra característica del envejecimiento es el lentecimiento en lo que es la ejecución motora en el tiempo de los movimientos, ¿sí? También por ahí tienen dificultad para recordar hechos, dificultad a la hora de planificar alguna estrategia que tengan que memorizar, dificultad en retener por ahí cosas, una disminución de la concentración, de la focalización, ¿sí? También la otra cosa que cambia y es característico es ese cambio en el ritmo de aprendizaje, ¿sí? También puede haber una pérdida progresiva de lo que es la red social, enfrenta pérdidas, cambios físicos en la cara, en el pelo, en los sentidos. Comienza por ahí también a perder interés. Y hay cambios, obviamente, también en su autoestima, en su autoeficacia, en su autoconcepto, ¿no? ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿alguien quiere unirse a la llamada? Vamos a aceptar. Ahí. Entonces, nosotros en lo que es acompañar, digamos, en la vejez, debemos que desarrollar herramientas que favorezcan la salida del aislamiento. Hay muchos ancianos, por más que tengan familiares y demás, que ellos no salen de su casa. Están ahí, ¿sí? Ayudar también en la aceptación del paso del tiempo, de la enfermedad si es que la padece, de las limitaciones que tienen, ¿sí? Acompañar en la vejez también se desempeña en lo que es el entorno habitual familiar y social. Y el objetivo de cuidado debe ser tratado como sujetos del cuidado. Hay que cuidar, ¿sí? Debemos también actualizar la creatividad de ellos, establecer
vínculos que sean positivos, obviamente siempre teniendo en cuenta el interés del anciano. Debemos tratarlos con suavidad, con respeto. Debemos también escuchar atentos y tener comprensión, respeto por los relatos de esos que son reiterados muchas veces, ¿sí? No es porque el anciano con el que nosotros estemos trabajando nos repita muchas veces lo mismo y nosotros nos demos vuelta en un momento y le digamos, ay, Nona, ya lo dijiste 40 veces a esto. No, respeto, escuchemos, por algo lo reitera 40 veces, porque usted ya tiene demencia senil, tiene Alzheimer, no recuerda, ¿sí? También debemos respetar que los tiempos, acuérdense que los tiempos de ellos para su edad no son los mismos que los nuestros. Bien, también debemos desarrollar ciertas actividades que estimulen la actividad de la vida diaria. Bien, debemos ser nosotros también un puente entre ese anciano y su familia. ¿Sí? Debemos reforzar por ahí los logros que hace. Debemos también tener, o darle, mejor dicho, una importancia cuando nos manifiesta algún dolor, algún cansancio. Muchas veces también debemos hablar en voz alta, clara, mirándole al rostro, a los ojos. Debemos mostrarnos como con alegría, ser serviciales, obviamente, en ese caso. Debemos fortalecer sus capacidades, fomentar la creatividad. ¿Sí? También otra cosa a tener en cuenta con los gerontes es intervenir, ¿sí? Cuando este adulto mayor se distrae, podríamos decir, no distrae, no, cuando pone su atención en algunos recuerdos tristes que hacen mal. Bien, demostrarle también a este adulto mayor que uno siente placer por acompañarlo, ¿sí? Siendo afectuoso, cariñoso, pero obviamente, como siempre digo, ser constante y ser firme. ¿Bien? Bueno, escúchenme antes que me amaya. Dame un segundo, que voy entrando a la otra clase mientras hablo con ustedes y les termino este tema. La clase próxima, que lo más probable es que nos veamos, como les dije antes del jueves. Yo les voy a estar avisando la próxima semana qué día y qué horario para un reencuentro extra, el que puede y el que quiere. ¿Sí? No es obligación. Sé que después de las 9 de la noche muchos están ocupados haciendo la comida o lo que tengan que hacer. Para seguir viendo psicogeriatría, psicogeriatría con respecto a la vejez, donde entra también riesgos suicidas en la vejez, el envejecimiento normal, el patológico, los cambios que hay tanto en su personalidad como los cambios neurológicos, de memoria, bueno, y demás, para ver si termino con eso para entrar en lo que es deterioro cognitivo y demencia. ¿Bien? Que ahí empieza todo lo que son los envejecimientos patológicos. ¿Les parece? Bien, entonces les voy a estar avisando la semana que viene qué día puedo hacer la clase extra y nos encontramos el que puede y el que quiere, y si no, después lo ve grabado porque la voy a grabar a la clase
para que quede, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿No? Nos vemos entonces cuando nos veamos. Les mando un saludo a cada uno de ustedes, ¿sí?